Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal, vuestra lista de biotecnología y medio ambiente de mi canal Son las Cosas de Daniel. Hoy vamos a hablar sobre el increíble efecto que tiene el fertilizante líquido Yadam, hecho de manera muy sencilla, lo describimos en otro vídeo, que se explica en 30 segundos. Introducir restos orgánicos de tu casa, cualquier tipo de resto orgánico. Puede ser carne picada incluso, que se te haya caducado, puede ser restos de frutas y verduras, restos de incluso de yogur, el agua que tienes en los vasos, restos de cervezas, de Coca-Cola, cualquier cosa orgánica, absolutamente cualquier cosa orgánica, introducirla en un tonel que tenga un grifo. Podríamos hacerlo en un tonel sin grifo, pero con el grifo va a ser mucho más rápido y sencillo. El grifo tienes que procurar que no se colmate, que no se obstruya, y para ello le puedes colocar por dentro una pequeña rejilla, atársela con un hilo fuerte de nylon para que no se pudra, y ese grifo de plástico bien colocado, para que haga buen contacto y no rezume agua, bueno, pues va a ser el desaguador, digamos, de ese fertilizante. Vamos a tratar realmente de hacer un fermentador, un bioreactor, un fermentador de flujo continuo, es decir, vamos a estar introduciendo por la parte superior los restos y vamos a estar sacando el líquido por debajo. Ese líquido lo podemos almacenar en botellas de plástico y después diluirlo al menos un décimo. En muchos estudios o páginas de Facebook, de estudios distintos en páginas web, etcétera, se recomienda esa dilución al menos de un décimo o incluso más, de un treintavo, un cienavo. Incluso se dice que con diluciones de hasta un milavo ya tiene efecto. Yo estoy haciendo diluciones de un décimo básicamente porque la cantidad de fertilizante que genera, en mi caso, una familia de 4 miembros es enorme. Por tanto, bueno, pues vamos a utilizar esto le vamos a dejar madurar unos 15 días y le vamos a añadir previamente un poquito de humus de bosque, si tenemos la ocasión, o de un parque, me refiero a 2 puñaditos, básicamente, y el increíble cantidad de materia orgánica que hay, más el efecto macerante del agua, que va a crear el ambiente ideal para esos microorganismos, más la inoculación que hemos hecho, no solo de los microorganismos propios de las frutas y verduras, etcétera, sino también de ese humus que hemos añadido, también puede ser compost viejo, pues vamos a provocar una proliferación microbiológica tremenda que va a hidrolizar esa materia orgánica y la va a transformar en compuestos más solubles, y lo que vamos a estar añadiendo al suelo es, por tanto, una sopa nutritiva, que va a tener como principal efecto nutrir los microorganismos del suelo, incorporar nuevos microorganismos y materiales degradados que van a servir para que esos microorganismos hagan su metabolismo y los transformen finalmente en elementos que puede usar la planta, como pueden ser el famoso NPK, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, que serían nitritos, fosfatos, hidróxido potásico, etcétera, una serie de compuestos que la planta puede utilizar y que, por tanto, bueno, pues la van a nutrir. El efecto es realmente espectacular. No es un efecto, a diferencia de otros compost, como en el caso del vermicompost o incluso el blaticompost, que se vea inmediatamente. Es decir, el efecto, en mi experiencia, el efecto del blaticompost, por ejemplo, es mucho más fuerte, pero este tipo de abonos líquidos van actuando como a medio plazo. Pero recientemente, esta misma mañana, cuando me he llevado la sorpresa en el jardín de un amigo, cuando he ido a llevar abono líquido, que llevamos abonando desde hace prácticamente 2 meses, estamos ahora en otoño, he llegado a ver brotes de la hiedra. Era una hiedra que se había envejecido mucho y que ya prácticamente no daba brotes y estaba empezando a salirle calvas. Entonces me comentó mi amigo que podíamos utilizar, y entonces utilizamos este abono líquido. Llevamos, como digo, 2 meses utilizándolo. También lo hemos utilizado en plantas de jardín, que tiene él en macetas, y en el césped. En el césped he de confesar que no he visto un efecto tan fuerte como en el caso del blaticompost, pero en la hiedra sí que he visto ese efecto.
y sobre todo en los tiestos. Por tanto, considero que no solamente es un magnífico fertilizante, como dicen casi todos los estudios que se han hecho, aunque falta mucha investigación por hacer con este tipo de fertilizantes líquidos, sino que es, y a mí me interesa más esto, un medio ideal para reciclar los residuos de tu casa. Así que te animo a que utilices este sistema, pero te voy a dar algunas pautas para evitarte problemas. Lo primero es que el bidón que selecciones sea un bidón con rosca, es decir, que haga una presión suficiente para que no salga el olor, porque se produce un olor bastante fuerte, como a fermento, alcantarilla, dependiendo del material que le introduzcas. No hay que preocuparse, no tiene por qué oler si lo tapas bien a rosca, y lo vas a destapar cada vez que le incorpores nuevos residuos. Por tanto, si esos residuos se los incorporas pues una vez cada pocos días o una vez al día, muy picaditos, y nada más echarlo lo tapas, no huele absolutamente nada. Que aún así eres muy maniático de posibles olores o tienes a alguien en tu familia que es muy sensible a los olores, pues colocas una vela aromática antes de hacer la operación, unos 15-20 minutos antes. Si tienes una terraza, ni te preocupes de la vela aromática, pero si lo estás haciendo dentro de tu casa, pues puedes hacerlo así, ¿no? Colocas una vela aromática, vas a abrir un segundo, echas los restos y tapas otra vez, y eso no huele. Y periódicamente vas a tener que utilizar ese grifo, por lo tanto vas a tener que tener el biodigestor en posición elevada, en un taburete sólido, por ejemplo, podría ser una opción. O bien, si el biodigestor no es muy grande y lo puedes levantar en vilo, pues colocarlo encima de una estructura que te permita, una mesa sólida, por ejemplo, en el borde de la mesa, y te permita ir llenando el material, el sitio donde lo vas a utilizar. Si lo vas a hacer para las propias plantas de tu casa, pues con que saques una pequeña cantidad, como pueda ser pues medio vaso de agua, lo puedes disolver en un equivalente que sería aproximadamente, a ver, vamos a calcular, medio vaso, un vaso de agua es como un cuarto de litro, medio vaso sería un octavo, pues eso, le echas básicamente 8 vasos de agua y tendrías, lo tendrías ya hecho, ¿no? O 8 medios vasos de agua, que sería 4 vasos de agua entero. Yo echaría 5 por si acaso. Bueno, es decir, medio vaso en 5 vasos o en 6-7 vasos, una cantidad así. O un taponcito en 1 litro, porque nos hagamos una idea de la proporción, y eso es suficiente para regar tus plantas. Por tanto, no necesitas ir extrayendo mucho. Que vas viendo que el biodigestor ya se va llenando de líquido, pues puedes desaguarlo, repartírselo a vecinos, o incluso hablar con un parque, una cooperativa agraria o quien sea, para darles ese fertilizante, porque te va a sobrar fertilizante. Para ahorrar agua, yo te aconsejo que utilices cualquier agua que no tenga detergentes que puedas utilizar en tu casa. Por supuesto, el agua tiene que estar desclorada. Si vas a usar agua del grifo, tienes que dejarla en un barreño 24 horas para que pierda el cloro, porque el cloro mata a los microorganismos. Pero también lo que puedes hacer es aprovechar los vasos de agua. Por ejemplo, en mi casa tomamos agua filtrada, entonces en unas jarritas especiales que tienen esos carbono activo, pues ese agua también te sirve, la que sobra de los vasos, o el agua de lavar las verduras, o de lavar el arroz, o de remojar los garbanzos, o lo que sea. Es decir, cualquier fuente de agua que tengas en tu casa puedes utilizar. Y en general yo te recomiendo que utilices esta técnica, porque vas a producir una enorme cantidad de fertilizante, vas a ahorrar en emisión de gases de efecto invernadero un montón, porque cada kilo de basura que acaba en basureros al aire libre, sin tratar, son 0,8 metros cúbicos de gases de efecto invernadero, es decir, una salvajada. Al producirse dentro del biodigestor una fermentación anaerobia, es decir, las proteínas pasarían a ser aminoácidos, las grasas serían ácidos grasos, los almidones de las mondas de patata, por ejemplo, pasarían a ser glucosa. Todo eso es lo que va a nutrir a los microorganismos. Dentro de esa incorporación que hacemos de humus, va a haber actinobacterias, hongos, etcétera, que van a degradar esos polímeros y van a servir para que los lactobacilos, bacterias acidolácticas, o lactococcus, etcétera, se encarguen de utilizar esos azúcares para producir energía. El bidón lo tienes que tapar, pero tienes que tener en cuenta una cosa: va a producir una pequeña cantidad de gas. Por tanto, si tú cada 1 o 2 días le echas residuos, al destapar ya se pierde ese gas. Por tanto, no te tienes que preocupar. Y si el bidón es muy sólido,
el gas que se produzca dentro no va a tener demasiada presión para que reviente ese bidón, por lo tanto tampoco te tienes que preocupar mucho. Es decir, cada vez que vas a abrir el bidón, ese gas se va a ir, por tanto no hay ningún problema con el gas. Ahora bien, si te vas de vacaciones y dejas el bidón cerrado, pues te puedes llevar la sorpresa que la presión aumente mucho y estalle el bidón, pero vamos, sería bastante raro que eso ocurra con un bidón que sea relativamente sólido. Sí puede ocurrir con agua de plástico, por ejemplo, que se hinche tanto que al final explote, pero tendría que estar bastante tiempo o sea, cerrado y sin airear. Hay gente que no lo destapa, pero se arriesga a eso, a que se produzca si el recipiente no es muy sólido, se produzca una explosión por la presión de gas. Bueno, por tanto, recapitulando, extremadamente sencillo. Restos de tu casa, lo más picados posibles. Bidón con una rosca y un grifo. Básicamente lo del grifo es necesario pues para que no, porque si lo tuvieras al aire libre podrías con un jarrito recoger el líquido, pero claro, saldría más olor. Entonces con el grifo no te sale ningún olor. Y después de eso, bueno, pues le vas echando los restos, como digo, picados, le vas echando agua, que dejar un dedo o dos de agua por encima, y vas a tener un fertilizante realmente maravilloso para la nutrición de tus plantas, las de tus amigos y vecinos, y sobre todo vas a tener la enorme satisfacción de que reciclas tus residuos orgánicos. Bueno, espero que te sirva y en las fotos que has ido viendo a medida que iba hablando puedes comprobar realmente el enorme efecto que tiene este fertilizante. Te animo a utilizarlo y hacer experimentos. Si quieres hacer un experimento en pequeña escala, en vez de comprarte el bidón, puedes utilizar una botella de agua de 5 litros, por ejemplo, introducirle restos orgánicos, taparla, poner la tapa por encima sin enroscar, dejar que eso macere, enroscar y revolver cada pocos días, y eso sí, no lo he dicho, conviene revolverlo un poquito. Y claro, eso va a generar olor, pero bueno, cada pocos días, con la vela aromática, con la ventana abierta, como quieras, porque se mezcle bien y se degrade antes los residuos. Bueno, ya me cuentas en correo electrónico. Un saludo y nos vemos en otra entrega. Chao.